Sean todos bienvenidos a Brighter Lights. Como veis, estamos de vuelta y en esta ocasión estaremos haciendo la segunda parte del video que hicimos hace 2 semanas sobre las audiencias judiciales o como también se le conoce, los comités judiciales. Hoy vamos a estar hablando sobre cuál es el procedimiento que se utiliza para dichas audiencias, o sea, cuando ya la persona está en el comité junto con los ancianos. Si usted recuerda, hace 2 semanas estuvimos hablando de cuál era el procedimiento previo que se seguía para poder preparar la audiencia. En el día de hoy ya estaremos hablando de qué es lo que sucede dentro de esas cuatro paredes, qué es lo que sucede cuando el acusado está frente de los tres ancianos. Como siempre les digo, algunos de estos videos son un poco dolorosos para las personas que han experimentado este tipo de circunstancias, este tipo de procedimientos. Pero si usted es una de esas personas que en el pasado ha vivido este tipo de procesos dolorosos, les ruego por favor que trate de ver el video y quizás al final deje sus comentarios no sobre detalles de qué fue su audiencia judicial, pero quizás comparta con nosotros cómo se sintió y cómo fue el proceso de esa audiencia judicial. Recuerde que los comentarios que hacemos aquí al final del video pueden ser de muchísima ayuda para las personas que están pasando por cosas similares. También recuerden que aunque quizás no queramos ver contenidos de este tipo, la realidad es que uno de los objetivos principales de este canal es poder ayudar a las personas que están dentro de la organización y que muchos de ellos nunca van a ver en sus vidas nada que tenga que ver con este tipo de información, ya sé que se mantiene en secreto. Así que estos videos no solamente nos ayudan a sanar las experiencias que hemos vivido, pero aunque dolorosos también nos ayudan a poder mostrarle a las personas que no han pasado todavía por momentos así, qué es lo que les espera si siguen siendo testigos de Jehová y en algún momento cometen alguna acción que lleve una audiencia judicial. Como siempre les digo, sus comentarios me ayudan mucho, me dan energías para poder seguir preparando este contenido y compartiéndolo con ustedes. Sin más, comencemos el video. Pero recuerde que es muy importante que dé su like, es muy importante también que comparte este video con otras personas. Y lo del like es importantísimo para ayudar a que este contenido se divulgue y que YouTube lo recomiende a otras personas, ya que, aunque usted no lo crea, videos como este reciben muchos dislikes. Personas que quizás son testigos de Jehová o no son testigos de Jehová y no están de acuerdo con el contenido y le dan dislike. Así que siempre que usted pueda, y recuerde, es totalmente gratuito, dé su like, ya que ayudan muchísimo al canal. Ahora sí, sin más, comencemos con el video. Si usted no ha podido ver aún el video de hace 2 semanas sobre la preparación para las audiencias judiciales, recuerde que ese video está disponible en el canal. No tocaremos ninguno de los puntos que ya vimos en ese video, pues era un poco extenso, pero solamente me gustaría recordar un punto de ese video. Y recuerde que aunque en el canal siempre tratamos de poner los contraargumentos, ya sea los de la organización o ya sea los de académicos o personas que han hecho investigaciones sobre los testigos de Jehová, pues en este caso me gustaría recordarles que no tenemos muchos contraargumentos, ya que no existen académicos que han hecho trabajos profundos sobre esto. Los únicos trabajos que existen sobre las audiencias judiciales son algunos juicios que han tenido que ver en Estados Unidos, en algunas partes de Europa y Canadá, en los cuales la mayoría le han dado la razón o el derecho válido a la organización de los testigos de Jehová a llevar a cabo estos procesos. Como vimos en ese mismo video, no estamos discutiendo la legalidad del proceso en sí, sino estamos discutiendo la base bíblica que existe y cómo siguen diferentes maneras de hacerlo, que en general son top secret, son totalmente secretas para los testigos de Jehová de a pie. Ahora, en este video nos centraremos sobre el procedimiento para las audiencias judiciales. Esto se encuentra en el libro Pastorén, que es el manual
secreto que tienen los ancianos. Vamos entonces a comenzar leyendo algunos de los párrafos y ahí vamos entonces haciendo algunas anotaciones sobre lo que es nuestra opinión y algunos puntos interesantes sobre cómo estas informaciones, estas instrucciones se contradicen. El párrafo 1 comienza diciendo que la audiencia judicial se abre con una oración en presencia del acusado. Por lo general, no se permiten observadores. Y ya esto es un punto que salta la atención. ¿Por qué no se permiten observadores en un juicio como este? Lo más probable es que si usted es un apologista de los comités judiciales, si usted es una persona que hace apología a la organización, pues diga que la razón que no hay observadores es para mantener la confidencialidad del proceso y no exponer los pecados que han cometido las personas. De cierta manera, eso hace sentido, pero es en realidad una mentira, es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque aunque durante el procedimiento se habla de confidencialidad, la razón es que la mayoría de las personas que participan en el mismo procedimiento, como los ancianos envueltos, después comentan con sus esposas, con otros ancianos o con otras personas de la congregación sobre qué tuvo lugar. Es importante aquí recalcar que no solamente lo hacen los ancianos, muchas veces son los mismos acusados los que después comentan con amigos fieles de la congregación qué le sucedió y estos amigos van y chismosean y le cuentan a otras personas lo que sucedió en las audiencias judiciales. Pero hay un punto interesantísimo sobre que no se permitan observadores. Y es que en los juicios de la Biblia, como vimos en el video pasado, tanto en los juicios que llevaban a cabo los judíos, como los israelitas, como después los cristianos del primer siglo, se observa un patrón, todos eran públicos. Sin embargo, los testigos de Jehová utilizan y dicen que siguen el patrón de la expulsión y de las audiencias judiciales basados en la Biblia en otros puntos, pero nunca discuten el por qué no siguen estos puntos. Y esto revela realmente un patrón muy típico de la organización. Escogen como si se tratara de una fruta en el mercado, qué es lo que quieren utilizar y qué es lo que no quieren utilizar. O sea, no siguen un patrón de consistencia en las doctrinas o en las acciones que tienen. Otro punto interesante de que no se permitan observadores y tiene que ver mucho con el argumento que se utiliza para los cumpleaños. Como usted sabe, el argumento principal que se utiliza para los cumpleaños es que las únicas dos menciones en la Biblia son negativas. Pues fíjese, si usted fuera a utilizar ese mismo argumento, el único momento, la única instancia en que se menciona un juicio a puertas cerradas en la Biblia, ¿sabe de quién fue? El de Jesucristo, que se realizó a puertas cerradas, no al público. Así que si usted, como testigo de Jehová, se siente satisfecho con la idea de que el argumento para los cumpleaños sea que las únicas menciones en la Biblia son negativas, pues fíjese, en los comités judiciales ese argumento falla. Continuamos leyendo. A continuación, el presidente expone el motivo de la audiencia y menciona que está prohibido hacer grabaciones de audio o video. Entonces lee un texto bíblico como, por ejemplo, Proverbios 28:13 o Santiago 5:14 y 15. Y esto es un punto importantísimo. Dice que a continuación el presidente expone el motivo de la audiencia y menciona que está prohibido hacer grabaciones de audio o video. Y aquí me gustaría hacerle una pregunta a los apologistas de la organización. ¿Cómo es que usted defiende el hecho de que no se pueda grabar audio o video de su propia audiencia judicial? Sabe que si usted va a, por ejemplo, cualquier sitio web de los Estados Unidos y usted escribe o va, por ejemplo, a la Asociación Nacional de Courthouses en Estados Unidos y usted va a la sección de tecnología, usted podrá encontrar que bajo la sección de tecnología, la mayoría de las cortes de Estados Unidos, por no decir todas, en estos momentos hacen grabaciones digitales de audio y grabaciones digitales de video. De hecho, ya esto no es ni siquiera un proceso que es llevado a cabo en una corte en específico,
sino que hay un equipo operativo en el edificio que graba simultáneamente en todas las cortes en ese momento donde existe una sesión. Pero no solo eso, en muchas cortes de los Estados Unidos, y hablo de los Estados Unidos, pues es el país que conozco el sistema judicial. Si ustedes de otro país, pues pueden dejar por favor en los comentarios cómo es estos puntos en relación al país en el que usted vive. Digamos que ahora yo voy sencillamente como espectador. Pero si yo fuera como espectador, la ley dice que en la mayoría de los estados, usted inclusive como espectador puede grabar el juicio, ya sea en audio o sea en video. Lo que usted no puede grabar en muchas ocasiones son áreas como públicas, como pasillos, en las entradas y demás. Pero esto es un punto interesantísimo. Dentro, o sea, en las grabaciones de audio y video por el mismo sistema de cortes, todos siempre lo hacen. Y en la mayoría de los estados le permiten a los observadores también grabar. Pero, ¿por qué entonces que usted no puede grabar su propia audiencia judicial? Note que esto no tiene explicación en ninguna parte del manual. Y le digo, si usted es un apologista de la organización y los comités judiciales, me gustaría mucho que pudiera responder esa pregunta. ¿Por qué cree usted que está prohibido grabar su propio procedimiento? ¿No sería una muestra de transparencia el que usted lo pudiera hacer? Digamos que ahora usted diga no, porque viola la confidencialidad. Pero ¿cómo grabar su propio audiencia judicial? O sea, usted estaría violando su propia confidencialidad. Digamos, por ejemplo, que usted no quiera compartir este video o esta grabación de audio con nadie. Usted quiere tenerla para sus propios records. ¿Por qué no puede? Seguimos leyendo. Deben escuchar con paciencia y no llegar a conclusiones antes de haber oído todas las pruebas. Aun si el acusado manifiesta una actitud hostil, deben tratarlo con bondad y respeto, nunca con dureza. Y aquí hay dos puntos que me gustaría hacer. El primero tiene que ver con no llegar a conclusiones antes de haber oído todas las pruebas. Aquí hay dos puntos interesantes. El primero es que, como mencionábamos en el video anterior, por mi experiencia propia y por la experiencia de muchos ancianos que he conocido a lo largo de mi vida, diría que el 98% íbamos, y me sumo a ello, íbamos a los comités judiciales con una idea clara si la decisión era expulsar o la decisión era censurar. La razón por la que para un cuerpo es tan fácil llegar a esta decisión está después en este mismo manual y lo veremos. Pero se basa en que realmente usted no está escuchando las pruebas como si fuera algo nuevo. Ya usted ha visto las pruebas, ya usted ha escuchado las pruebas. Porque el primer capítulo de esta serie en el libro es cuándo formar un comité judicial. O sea que cuando ya usted llega al procedimiento para la audiencia judicial, ya usted sabe de qué pecado se le está acusando a la persona y usted ha visto todas las pruebas, ya que precisamente sin estas pruebas usted no puede pasar a la formación del comité judicial. Así que esta porción es una media verdad. Puede ser que durante el proceso se hagan comentarios extras, ya sea del acusado, o sea de algún testigo, o sea de algún anciano. Pero en la base, ya cuando usted llega ahí, usted sabe el pecado que se cometió, qué tiempo hace que la persona lo estuvo ocultando, o qué tiempo hace que la persona lo cometió, el por qué lo cometió y todo. Porque usualmente cuando la persona hace la confesión del pecado, ya lo cuenta. O cuando alguien más dice lo que está sucediendo, ya esa persona lo cuenta. Y el otro punto tiene que ver con, aun si el acusado manifiesta una actitud hostil, se le debe tratar con bondad y respeto, nunca con dureza. Recuerdo un comité judicial en el que estuve donde había uno de los ancianos que tendía a ser una persona muy brusca con los hermanos. Créame que cada vez que esta persona hablaba, lo menos que transmitía era bondad o respeto. Era una persona que se expresaba, no durante solamente los comités judiciales, sino en plenas reuniones y demás. Era una persona que tendía a hablar con dureza.
Y muchas veces, ¿sabe qué es lo que pasa en los comités judiciales? Pues que inclusive hermanos que son amorosos o bondadosos de naturaleza, cuando llegan a los comités judiciales adoptan una actitud de pureza moral sobre el acusado y transmiten en la manera en que están hablando, transmiten en la manera que están tratando de ayudar a la persona, precisamente esta superioridad moral. Así que no siempre el tema es hablar con dureza. Fíjese, usted puede ser sarcástico sin ser duro. Usted puede ser una persona hiriente sin ser duro. Usted puede ser frío sin ser duro. O sea que la dureza en realidad no es solamente una cualidad que determina cómo usted está tratando a una persona. De hecho, no hay nada peor, he visto yo en temas así, que cuando la persona que está del otro lado le está hablando con una superioridad moral como si usted no valiera nada. Sigue el segundo párrafo. El presidente le pide al acusado que se exprese. Si éste alega que es inocente, se llama a los testigos uno por uno. Es mejor que los testigos declaren en presencia del acusado, aunque a una víctima de violación o de abuso sexual de menores nunca se le pedirá hacer esto. Esto es, y me permiten acotar acá, es una de las cosas nuevas que aparecen en el libro. Antes, años atrás, estas porciones no aparecían en el libro. Si un testigo vive muy lejos o por algún otro motivo no puede estar físicamente presente, puede ofrecer su testimonio por teléfono o videoconferencia, si se garantiza la confidencialidad, o quizás enviarlo por escrito para que sea leído al acusado. El punto 3. Después de que cada testigo declare, se le da al acusado la oportunidad de contestar y, si lo desea, de presentar testigos para probar su inocencia. Solo se permite que declaren quienes tengan algo relevante que aportar sobre el presunto pecado. Se debe informar a los testigos de que deben mantener la confidencialidad. Además, ningún testigo debe estar presente mientras otros declaran. Ya esto en sí es algo también que viola, técnicamente, los procesos actuales de juicios. Cuando un acusado, cuando un testigo declare, los otros pueden estar escuchándolo en cualquier corte de cualquier país. Esto es precisamente para mantener el hermetismo. Y una de las cosas que hacen los ancianos es jugar precisamente con la información de los testigos. O sea, un testigo se presenta, le hacen algunas preguntas. Y si otro testigo se presenta, digamos el que está defendiendo al acusado, los ancianos lo que hacen es tratar de confundir a esta persona con elementos del testimonio de esta otra para tratar de determinar si se está diciendo mentira, se está diciendo verdad. Pero en realidad esto no es transparente y lo que crea casi siempre es mucha confusión y un estado grande de tensión en las personas que están. Leo, por cierto, todos estos párrafos palabra por palabra, porque después no me gustaría que dijeran que me estoy saltando partes para quizás obviar partes como que hacen quedar bien en la organización. No, estoy presentando todo el contenido para que ustedes lo puedan leer completamente. En el caso poco frecuente de que los testimonios presentados ante la audiencia lleven al comité a concluir que el asunto no debe atenderse judicialmente, se suspenderá la audiencia y se le dirá a la persona que más adelante se contactará con ella. Luego se consultará con el cuerpo de ancianos para determinar si hay que disolver el comité judicial. Ahora, este punto aquí es súper interesante también. Es muy interesante porque ya esto es un proceso en sí tedioso, es un proceso muy estresante y agotador. Si esto se diera, y que como aquí mismo dice el párrafo, eso es real, es muy poco frecuente, por lo menos en mi tiempo de anciano nunca lo vi, y cuando comenzaba como anciano que le comenté este párrafo a otros ancianos de muchísimos años, ellos también me dijeron que nunca lo vieron. La razón por la que esto es tan poco común es precisamente por lo que conversábamos antes. Es que ya el comité judicial se va con la decisión tomada, porque ya las pruebas y las confesiones se tomaron anteriormente. Y note cómo esto viola, por así decirlo, la confidencialidad. Le pongo un ejemplo. Supongamos que ahora usted llega a un comité judicial y no tiene todas las pruebas, o hay pruebas que emergen
que no estaban completas. Los 3 ancianos que están llevando a cabo el comité judicial de pronto se dan cuenta que en base a lo que están tratando de juzgar a la persona, las pruebas como que no encajan. Para este cuerpo, este comité judicial van ahora al cuerpo de ancianos y le cuentan al cuerpo de ancianos la nueva información que ha surgido. Ahora le pregunto yo, ¿es confidencial la información? Pues para nada, porque ahora de 3 personas usted tiene que volver al cuerpo de ancianos y tiene que contarle a los ancianos las nuevas pruebas. Y las nuevas pruebas, fíjense, las nuevas pruebas pueden ser cosas muy, muy íntimas, muy, muy íntimas. Y ahora, esta información tiene que otra vez ir a un número X de personas que se enterarán nuevamente qué es lo que está sucediendo. Y puede ser inclusive que en ese número X de personas, ahora la mayoría de los ancianos digan, pero ¿por qué están regresando? Eso sí califica por esto y por esto y por esto. Y ahora estos 3 hermanos, estos 3 ancianos, tienen que ir nuevamente a establecer el comité judicial. Sigue diciendo, lo primero que el comité debe hacer es establecer los hechos y la actitud del acusado, lo cual exige hacer preguntas atinadas y discretas. Si bien el comité ha de llevar a cabo una investigación minuciosa, no debe indagar detalles innecesarios, sobre todo cuando se trate de mala conducta sexual. No obstante, cuando esté en juego la libertad bíblica de una persona para divorciarse y volver a casarse, o cuando haya que determinar a la luz de las escrituras qué tipo de pecado se ha cometido, puede ser necesario aclarar los detalles. Una vez que el comité considere que tiene una visión clara del asunto, debe pedir al acusado que salga y ponerse a deliberar para ver si hay o no arrepentimiento. El comité judicial debe sentirse con la libertad de orar a Jehová pidiéndole sabiduría en cualquier momento durante las deliberaciones. Ya a este punto aquí, vale, podemos decir que con esto concluimos el video, porque este párrafo eh, es sumariza, resume lo que es este capítulo entero, lo que es el proceso de la audiencia completa. Claro, aquí hay muchas medias verdades, hay muchas mentiras. Una por ejemplo, de las que se comete es que lo primero que hace el comité es establecer los hechos y la actitud del acusado y ver cuál es el pecado. Por ejemplo, dice que a la luz de las escrituras hay que ver qué tipo de pecado se ha cometido. Eso es mentira. Ya eso se analizó al principio, cuando se hace la confesión, cuando llega a los oídos de los ancianos. Porque para los ancianos poder iniciar la audiencia judicial y prepararse para ella, tienen que ya tener el pecado en base. ¿Cuál va a ser? Sea robo, sea adulterio, sea calumnia, sea glotonería, sea porneia. Ya el pecado se estableció. Si no, no estarían ahí. Si no, no llegarían ahí. Así que esa parte es mentira total. Lo otro que no es cierto es que no se indagan detalles innecesarios sobre lo sexual. Y eso lo desmiente precisamente el capítulo que habla de cuándo se forma un comité judicial, que es uno de los capítulos que estaremos analizando más adelante. No en este video, sino en otro video. Si usted va a ese capítulo, en la sección, por ejemplo, de porneia, aparecen preguntas bastante específicas sobre el tema sexual. Así que aquí lo que está diciendo no es real. Sí se hacen preguntas bastante detalladas. De hecho, le cuento una historia personal. Durante varios comités judiciales, habían siempre algunos hermanos que les gustaba indagar bastante sobre el tema sexual. Y le diré que no solamente yo, sino otros hermanos que estuvimos, no les gustaba para nada esto. Y sí tengo que decir que hubo muchos hermanos en estos comités que paraban a la persona que estaba haciendo la pregunta. O sea, con mucha sutileza o le decían de una, mira, eso no es necesario preguntarlo. Pero déjeme decirle que a veces se tiene el concepto, ¿no? De que solamente a las hermanas es quien les causa estas cosas incomodidad. La incomodidad se causa también en los hermanos. Yo vi hermanos muy apenados cuando se empiezan a discutir este tipo de situaciones. Y sí es cierto, y usted
si ha pasado por un proceso así, sea de anciano o de acusado, puede ponerlo en los comentarios. Si llegan a ser bien minuciosos en las cosas que están preguntando. Y créanme, no es para nada agradable ni escucharlas, ni hacerlas, ni tener que responderlas. Entonces acá empieza un subtema que se llama cómo distinguir el arrepentimiento sincero. Habla primero de dos verbos que se utilizan en la Biblia para hablar del arrepentimiento, ¿no? Y entonces dice el párrafo 7, bastante, él enfatiza bastante, ¿no? Es repetitiva. Juzgar si hay arrepentimiento no es simple cuestión de establecer si el pecador es débil o malvado. La debilidad no es sinónimo de arrepentimiento. Tampoco lo escandaloso del caso es lo que determina la decisión del comité judicial. Este debe buscar obras claras de arrepentimiento en proporción al pecado. Fíjense en esa expresión, proporción al pecado. El comité debe estar convencido de que el pecador ha cambiado la actitud del corazón, de que tiene el deseo intenso de reparar el daño y de que está completamente decidido a no reincidir. Incluso si es la primera vez que éste comparece ante un comité judicial, debe dar prueba de que está genuinamente arrepentido si va a seguir en la congregación. Una persona puede desviarse mucho o poco del buen camino, y como es natural, el grado de pesar o arrepentimiento debe ser proporcional, se vuelve a repetir, al grado de desviación. Y ahora se hacen algunas preguntas. Lógicamente, cuando más repite una persona un pecado grave, más evidente será su parecido con los malvados que acostumbran a hacer el mal. ¿Por qué es importante esta parte, esto de proporción al pecado? Bueno, si usted fue anciano, seguramente usted ha escuchado una analogía bastante común entre ancianos. Y es que, por ejemplo, si usted va en una carretera, así es la analogía, ¿no? Si usted va en una carretera y usted toma una salida y usted maneja o conduce 5 kilómetros o 5 millas hacia, hacia su izquierda, para usted regresar al punto de encuentro, usted tiene que regresar las mismas 5 millas, a los mismos 5 kilómetros hacia el punto de partida, ¿no? Y esta es una analogía que se utiliza para describir que lo que sea que usted se aleja del camino correcto es la misma cantidad de tiempo que usted necesita para regresar. Con esta analogía, con esta analogía, es más que claro la decisión que se toma. Por eso le decía que la decisión siempre que se llega al comité judicial ya se tomó. Porque cuando usted está tomando las pruebas y le dicen, ah, sí, es que llevo cometiendo adulterio 6 meses o un año, o sí, llevo fumando 2 años, ya automáticamente en la mente de los ancianos es game over, ya se acabó. Ya los ancianos que van ahí van directamente con la decisión tomada que usted necesita ser expulsado. Y por eso es que estos procesos no son transparentes. No son transparentes porque ya se va con la decisión tomada. Y lo que sucede es que a usted no tener manera de usted grabarlo o usted tener pruebas de las notas que se tomaron, usted tiene cero formas de poder protegerse contra decisiones arbitrarias o decisiones que pues ya se sabe cuál va a ser el resultado. Muchos ancianos inclusive tienen la política interna, por así decirlo, de resolver estos asuntos en 45 minutos o una hora. Y es porque sencillamente ya van con la decisión. De hecho, la parte de escuchar lo que sucedió se vuelve repetitivo para muchos ancianos, porque ya lo han conversado muchísimas veces entre los que van a tomar la decisión. Después dice que el comité judicial debe estar muy interesado en mantener limpia la congregación y poner especial cuidado si el pecador ha estado pecando gravemente en secreto durante un largo periodo de tiempo. En tales situaciones, quizás la persona no pueda demostrar suficiente arrepentimiento ante el comité en el momento de la audiencia,
De ser así, hay que expulsarla y dejar que pase el tiempo para que pruebe su arrepentimiento. Y es que esto es lógico. O sea, una persona en ese tiempo no puede probar su arrepentimiento. Es casi, digamos, humanamente imposible, porque hay tantas emociones en ese momento. Y recuerde, usted no está aquí convenciendo a Jehová que usted es inocente. Usted no está acá convenciendo a Jehová de que usted está arrepentido. Usted está tratando de convencer a seres humanos. Y aquí hay un punto interesante sobre esto. Usted no está teniendo una relación con un ser espiritual que puede enseguida discernir el estado de su corazón. Usted está tratando con seres humanos que no tienen puntos específicos de qué hacer, de cómo salvarlo a usted, de cómo ayudarlo, para nada. Acá no hay puntos, acá no hay una guía. Y depende muchísimo de las personas que están para determinar cuál va a ser el resultado de su audiencia. Pero aquí hay que dejar esto claro. Usted está tratando de convencer a tres seres humanos. Tres seres humanos que usted le puede caer mal, usted le puede caer bien. Puede ser, por ejemplo, que ya tengan algo en contra, o sean súper estrictos, o sean súper permisivos, porque también pasa mucho, que hay casos que entran pues no se toma ninguna decisión con ellos. Y aquí es el punto interesante, ¿no? Que usted no se imagine. Usted está tratando con seres humanos al final. Seres humanos, recuerde que no han sido nombrados por Espíritu Santo. De hecho, le cuento una experiencia breve sobre esto. En una ocasión estuvimos en un comité judicial y la decisión que tomamos los tres ancianos fue solamente de censurar a la persona, no de expulsarla. Cuando el caso llegó a oídos del circuito, porque el circuito en cada visita se revisa con el circuito, se les dice las personas que han sido expulsadas o censuradas. El circuito llegó, preguntó qué había sucedido en el asunto, nosotros le contamos, ya eso en sí estaba mal, porque el mismo circuito nos estaba pidiendo que violáramos la confidencialidad del caso. Y cuando le contamos al circuito lo que había sucedido, él dijo, pues muy mal, tenían que haberlo expulsado, porque aquí no importa cuántas veces la persona ha cometido el daño. Una vez, y cito la comparación que él puso. Él puso la siguiente comparación. Si usted hay un poste y tiene electricidad, usted sabe que ese poste, si usted lo toca, le va a dar un choque de electricidad, ¿no? Y él decía que con solamente una vez que usted lo toca y usted tiene ese choque de electricidad, ya usted sabe que está mal lo que está haciendo. Lo cual en sí es un poco tonto la comparación, porque los pecados no son como un choque de electricidad. De hecho, una persona puede estar haciéndolo por sencillamente darse placer. O sea que no tiene que ver para nada con un choque de electricidad. Pero bueno, él utilizó esa expresión. Después le dijo al resto de los ancianos que dos de los ancianos que estaban conmigo no deberían participar ya en comités judiciales debido a su edad avanzada. Uno de estos hermanos se me acercó después. Me dijo, oye, ¿qué piensas de lo que está diciendo este hermano? Yo le conté mi opinión. Me parecía que estaba fuera de lugar. Y este hermano me dijo algo que me ayudó a despertar a mí. Él me dijo, si nosotros hemos sido escogidos por Espíritu Santo y todo el proceso del comité se hizo bajo oración, no significa que la decisión que nosotros tomamos es un reflejo de lo que Jehová quiere. ¿Cómo entonces Él nos está diciendo ahora que nos confundimos? Para pensar. Luego acá, el párrafo 10 empieza a hablar de algunas señales de arrepentimiento. Y algunas señales de arrepentimiento tienen que ver si le responde con franqueza, si confesó voluntariamente, si la persona logró a Jehová y le pidió perdón. Eh, son varios puntos así, ¿no? Que en realidad después de todo son puntos tontos, porque en realidad también son muy pocas preguntas, ¿no? Y en realidad una persona, el arrepentimiento no llega en 45 minutos. Y si llegaran esos 45 minutos,
En realidad no es como usted una guía que pueda decir, ¿sentiste esto? ¿Sentiste esto otro? Ah, sí, estás arrepentido. Y por eso que estos procesos en realidad no deberían ni siquiera llevarse a cabo. Porque como los que están juzgando son seres humanos, muchos de estos seres humanos, para no profundizar en el caso, para no ayudar a la persona, lo que hace es que se guían como una Biblia por estos puntos que aparecen acá. Y nada más que la persona no cumpla con una de esas expectativas, con uno de esos puntos, entonces enseguida dicen que la persona no está arrepentida. Hay un punto interesantísimo bajo la parte 5. Dice, la opción de perdonar al adulterio le corresponde al cónyuge inocente. No se puede considerar arrepentido al culpable si se niega a decírselo al cónyuge inocente y a darle la oportunidad de perdonar. Para mí eso hace sentido. Dice, ahora bien, si el pecador no quiere confesar ni pedir perdón por temor a una reacción violenta del cónyuge inocente o por algún otro motivo, los ancianos deben ponerse en contacto con el departamento de servicio antes de proceder. Usted va a encontrar que en muchos de estos capítulos, antes de tomar ciertas decisiones, siempre se dice que se contacte con el departamento de servicio para ver cómo proceder. Casi siempre son en situaciones donde puede haber implicaciones legales envueltas. Fíjese que si es por el suicidio, si es por la prensa, si es por un abogado, siempre se dice acá que se contacte con el departamento de servicio está relacionado a temas legales. Pero es increíble que este manual no solamente es eh, secreto para los publicadores de a pie, sino que también hay porciones que son secretas para los mismos ancianos. Porque si usted lee esta parte, usted no sabe qué es lo que el departamento de servicio le va a decir. Usted no sabe, aquí ni siquiera se explica cuál es la instrucción del departamento de servicio. Y eso es para que usted vea, si usted es anciano, que usted no tiene ningún privilegio por encima de los publicadores. Esto es una pirámide de muchos, muchos escalones. Y usted está probablemente en el segundo. Esta pirámide de secretismo también afecta a los ancianos. Porque ni siquiera los ancianos saben qué es lo que el departamento de servicio le va a decir o cómo actuar. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la persona que puede estar sufriendo por eso, que puede estar viviendo ese miedo de que su cónyuge le pueda hacer algo violenta físicamente, tampoco sabe qué es lo que el departamento de servicio va a decir. Porque nada de eso se queda en records. O sea que usted está totalmente a ciegas de qué es lo que puede pasar con su vida. Usted tiene cero control de su vida en ese momento. Y eso es lo que quiero reafirmar para usted que me está escuchando en este video. En los comités judiciales, usted tiene cero control de lo que está sucediendo. Usted tiene cero control de su vida. Para algunas personas en comentarios, apologistas, que me han dicho que qué haría yo o por qué los comités judiciales sí son correctos, es porque yo no creo que un Dios de amor le dé a una persona que ha pecado cero control sobre qué se está haciendo con su vida. No lo creo. Seguimos entonces con los puntos. El párrafo 11 entonces dice que cada caso es diferente, por lo que el comité judicial deberá tener en cuenta lo que sabe acerca del pasado del pecador y cualquier factor particular del caso. Esto le permitirá comprender mejor al pecador. Esto aquí es otro punto muy interesante. Sabe, hay muchas personas que no cometen pecado y usted lo conoce de toda la vida. Hay personas que cometen pecado y llevan 3 meses en la congregación. Y las cartas de introducción de las publicaciones, las cartas de presentación, no dan mucha información sobre temas así. Y no es que una persona llega y automáticamente los ancianos lo conocen. Así que este es otro punto que también no es muy fiable que digamos. Luego dice el párrafo 12. Mire qué interesante esto. Pasa lo mismo cuando el pecador padece trastornos mentales o emocionales. Si el pecador es capaz de llevar a cabo sus actividades cotidianas normales y a los ojos de la comunidad es responsable de sus actos y decisiones, la congregación no puede pasar por alto su pecado. No obstante,
El comité judicial debe mostrarle consideración y paciencia y ser muy perspicaz a la hora de evaluar su arrepentimiento. Por otra parte, si el comité entiende que su estado mental es tan grave que los demás no lo consideran responsable de lo que hace, puede recomendar al cuerpo de ancianos que no se tome acción judicial y explicar sus razones. Aquí hay dos puntos que son oro, oro. El primero tiene que ver con que aquí no se ofrece ninguna guía para poder determinar qué es una persona que padece trastornos mentales. Uno de los comentarios que me dejaron era por qué pensaba yo que tenían que ser eruditos o personas que hubiesen estudiado leyes o personas teólogos muy conocedores de la Biblia, los que deberían por lo menos formar las bases si se fueran a llegar a cabo estos comités. ¿Por qué no? Bueno, por algo bien sencillo. Porque para usted determinar si una persona padece de trastornos mentales o no, o emocionales, usted debe ser un especialista de la salud mental. Y aquí voy a ser un poco fuerte con lo que voy a decir, ¿no? Pero le seré sincero. Un joven de 23 años, como era yo cuando me nombraron anciano, no sabe determinar si una persona tiene realmente trastornos mentales o emocionales. Es muy joven, no ha vivido nada. Una persona que trabaja en construcción toda su vida no sabe determinar si una persona tiene trastornos mentales o emocionales o lo que extienden estos. Una persona que limpia ventanas no puede determinar esto. Y fíjese, si usted es como yo, el joven de 23 años en aquel momento, o es una persona que ha llevado a cabo uno de estos trabajos, no estoy minimizando lo que usted hace para ganarse la vida, porque lo más probable es que haya tomado esas decisiones laborales por lo que la organización le dice que es la mejor educación. Pero no se centre en eso, céntrese en el punto de que la realidad es que ninguno de los ancianos tiene preparación para poder determinar qué es un trastorno mental y hasta cuándo una persona puede actuar sobre esto o no. Mire, en una corte real, para que o sea, los abogados primero no toman estas decisiones, ni los jueces, llaman a peritos para que estos sean peritos en la salud mental, psicólogos, psiquiatras, para que sean los que tomen esas decisiones, si una persona está apta o no. No es un anciano que nunca ha visto nada de esto. Por Dios, o sea, seamos realistas. Hasta hace 10 años se decía que no se fuera el psicólogo, porque los psicólogos no podían ayudar a las personas realmente. Hasta hace 20 años se pensaba que los psicólogos no eran personas más que tenían influencia demoníaca. ¿Pueden personas que piensan así, que tienen cero entrenamiento, determinar quién tiene un trastorno mental y quién no? Para nada. Pero aquí hay otro punto que es oro también, y es una contradicción en este mismo párrafo. Primero dice que si a ojos de la comunidad es responsable de sus actos y decisiones, no se debe pasar por alto su pecado. O sea que para pasar o no pasar por alto el pecado, la comunidad, la opinión pública, es la que decide. Sin embargo, dice aquí que si el comité entiende que su estado mental es tan grave que los demás no lo consideran responsable de lo que hace, entonces lo desestiman. Pero entonces, ¿quién decide? ¿La comunidad o el comité? ¿Ve la contradicción precisa de este punto? Ahora, el párrafo 13 empieza el subtema si el arrepentimiento no está claro. Pues ahí empieza a decir que si no está claro el grado de arrepentimiento del pecador, el comité le pedirá que vuelva a entrar para seguir tratando el asunto. Es más sobre lo mismo, y más sobre lo mismo, y más sobre lo mismo. Llega el punto que a veces las mismas personas que son acusadas ya no saben ni qué más van a decir. Porque ya es como que, bueno, ya te dije todo. ¿Qué más te voy a contar? ¿No? Em, entonces aquí dice que hay que empezar a ayudarlo a comprender por qué está mal lo que ha hecho y cómo ha afectado su relación con Jehová y con la congregación.
Es posible que demuestre arrepentimiento tan tarde como en la audiencia misma y se le pueda mostrar misericordia. En la mayoría de los casos, la persona manifestará cierto grado de arrepentimiento, pero ¿se corresponde con la gravedad de su pecado? Recuerde la analogía de las 5 millas o los 5 kilómetros y volviendo al punto de encuentro. El comité debe reconocer que hay límites a lo que puede lograr y tener en cuenta que si hasta ese momento el pecador ha demostrado pocas o ninguna obra de arrepentimiento, quizás no sea posible durante la audiencia, disculpe, moverlo a demostrar suficiente arrepentimiento que justifique que se le otorgue misericordia. Ah, incluso si se decide que debe ser expulsado, los esfuerzos del comité por encaminarlo hacia el arrepentimiento pueden servir para que comience a ser recto los caminos para sus pies y trabaje por conseguir la readmisión. Ya que con párrafos como este se demuestra que en realidad cuando una persona entra a un comité judicial, en la mayoría de los casos, usted está expulsado nada más de entrar. Y aquí hay un punto también interesantísimo, ¿sabe? Porque cuando usted lee esto, es la misma fórmula de arrepentimiento para todos los casos. Pero ¿qué tal si una persona la están citando por apostasía? Si a esta persona le están citando porque ha hecho comentarios que ellos consideran apóstatas, ¿puede usted en 45 minutos convencer a una persona que lleva ya meses y quizás años leyendo información de lo que es lo correcto? Por eso le digo que esto completo, como decía en el video anterior, eh, el procedimiento de los comités judiciales de la A a la Z está mal, es totalmente erróneo, porque inclusive estas fórmulas de arrepentimiento solamente se aplican a casos como temas sexuales, fumar y esas cosas, pero a temas de mente, de profundidad, no se ajustan a esos temas. Y entonces acá el 15 dice, a veces los casos judiciales complicados pueden requerir que se consulte con un anciano de experiencia de otra congregación o con el superintendente del circuito. En situaciones así, informan al pecador de que la decisión está pendiente. Esto es seguir alargando el comité judicial. No le digan que van a consultar a terceros, entre quienes puede figurar la sucursal. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se le puede decir a la persona que se va a consultar a terceros el tema? ¿Por qué el secretismo? Usted le está negando a la persona su derecho. Es la vida de la persona, es el pecado de la persona que lo cometió con su cuerpo, con su mente, con sus acciones. Le está quitando completo, y fíjese, esto es algo importante a dejar claro acá. El proceso de un comité judicial para una persona que no sabe si la van, recuerde que la expulsión es lo último. Y una persona que no sepa qué decisión se va a tomar con ella, puede experimentar una depresión, puede experimentar ansiedad. Esos días son terribles para esa persona. Imagínese entonces que usted le diga a una persona que el caso está complicado, que, que van a poner la audiencia en espera y que la van a resumir unos días después. Esa persona no tiene idea de qué es lo que está pasando. Ni idea tiene. Por eso es importante, y enfatizamos nuevamente, usted tiene cero control de su vida en la organización. Presión máxima de que usted tiene cero control de su vida mientras sea testigo de Jehová son los comités judiciales. No importa lo libre que usted piense, no importa lo feliz que usted piense que pueda ser. En los comités judiciales usted entenderá que su vida no le pertenece a usted, que su vida le pertenece a una organización que tiene cero transparencia en el proceso. Al hablar del asunto con otro anciano que no es de la congregación, pueden mencionar detalles pertinentes, pero sin dar nombres. Lo cual esto es también una verdad a medias. Porque sí, ahora el anciano le recomienda, por ejemplo, que lo que hay que es expulsar a la persona o que hay que censurarla públicamente. Bueno, ¿sabe qué? Cuando ese anciano se entere, porque estas noticias viajan como pólvora, que se anunció una persona que se expulsó, pues este anciano sabe de quién se está tratando. Así que no hay secreto.
Ahora bien, si se consulta al superintendente de circuito, las circunstancias exigen recurrir a la sucursal, el comité judicial debe revelar los nombres. Quienes sirven en un comité judicial deben procurar que su decisión sea unánime. Cualquier diferencia de opinión suele resolverse analizando detenidamente el asunto como grupo, investigando las escrituras y las publicaciones cristianas, pidiendo sabiduría y guía divinas, e incluso consultando con un anciano de experiencia de otra congregación. Si con todo no se llega a una conclusión unánime, la minoría debe apoyar la decisión adoptada por la mayoría. Y, como digo, esto es oro, porque la minoría nunca debe guiarse por la mayoría. De hecho, casi siempre la mayoría suele estar equivocada, porque la mayoría tiende a tener la opinión popular, la opinión pública, la opinión fácil. Casi siempre son las minorías en estos temas los que tratan los asuntos con un poco más de profundidad. Y es muy triste que en cuestiones así tan importantes, sencillamente porque la mayoría están cansados o porque la mayoría quieren que ya todo llegue a su fin, la minoría tiene entonces que estar de acuerdo con la mayoría. Eso primero es cero transparencia y lo que hace es que socava precisamente la justicia del proceso. Socava esa justicia. Porque eso quiere decir que muchas veces ya en automático las personas, aunque piensen diferente, que sucedía muchísimo en las reuniones de ancianos, aunque habría uno o dos hermanos que pensaban diferente, pues estos ni siquiera exponen lo que piensan diferente, porque saben que como minoría tienen que ir con la decisión de la mayoría. ¿Cuál es entonces el propósito de que la decisión sea unánime si la mayoría es la que siempre va a decidir? Y también lo que sucede, la otra cara de la moneda, es que los pocos que se atreven a decir, no, yo me planto, esta es mi decisión y yo lo veo mal por estas razones, se les acusa de orgullosos, se les acusa de arrogantes y de hecho pueden tener problemas con los cuerpos de ancianos. Ahí le puedo decir que tengo mucha experiencia en ese aspecto porque me pasó muchísimo, que no estaba de acuerdo con la decisión y muchas veces los ancianos me preguntaron por qué lo hacía o me veían ya como siempre que daba la nota discordante. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que cuando la vida de las personas está en juegos, usted no puede conformarse con lo que la mayoría piense. ¿Sabe? Muchas veces las decisiones que iban a tomar, por ejemplo, temas que envolvían la tecnología y demás, los hermanos no conocían mucho de eso. Imagínese que decisiones tan serias como estas sea la mayoría siempre quien las decida. Pues ya ese modelo en sí es un fallo total. Porque si cuatro personas están equivocadas y una persona está en lo correcto y tiene bases fuertes para estar en lo correcto y está dispuesto a promover esa que es la verdad, esa que es la solución correcta, entonces que esta persona tenga que caer bajo la decisión de esas otras cuatro, pues está muy, muy mal. Y basado en estos principios es que la organización logra controlar tan bien a los ancianos y a las personas que estamos en la organización. Luego de esto, entonces se habla que todo documento aportado por el presunto pecador o por los testigos debe mantenerse en absoluta confidencialidad. Si es necesario posponer el asunto, los miembros del comité entregarán sus notas personales al presidente, quien las guardará en un lugar seguro para garantizar la confidencialidad. Las notas se devolverán a los ancianos para su consulta antes de reanudar la audiencia. Esto también, pues, no es cierto, ya que muchos ancianos toman las notas en medios digitales y usted puede enviar la copia, pero usted se queda con la copia. E inclusive si usted le da las copias, ya sea escritas, al presidente, lo que puede suceder es que luego el presidente también las muestre o se les quede sobre la mesa y alguien de la casa las vea y demás. Así que aquí tampoco en este punto hay confidencialidad total. Ya no vamos a exponer los otros puntos porque los próximos párrafos hablan sobre si la decisión es censurar o si la decisión es expulsar. Esos dos puntos vamos a estar hablándolo en un video próximo
donde vamos a discutir la importancia que le da la organización a la expulsión como método de control, y también vamos a ver si existen bases bíblicas para la expulsión y también si existen bases bíblicas para el trato que se le dan a los expulsados. Muchas gracias por haber visto el video. Sé que no es un tema muy fácil de tratar y sé que en ocasiones pues es un poco doloroso, pero como le decía en el video pasado que hablamos también de las audiencias judiciales, es bueno que piense y reflexionemos si esto es lo que queremos para nosotros. ¿Es esto realmente lo que quiere usted para sus hijos? ¿Es esto lo que usted quiere para sus nietos? ¿Es esto lo que usted quiere para su familia? Un proceso totalmente arbitrario, donde aparecen porciones de la Biblia que se aplican y porciones de la Biblia que no aplican, y donde es totalmente un secreto, donde usted ni siquiera tiene control de qué está pasando con su vida. ¿Es eso lo que realmente usted quiere? ¿Servir una organización que aplica estos métodos? Pues yo no creo que sea lo más saludable. Cuando conversábamos la semana pasada en el video si volveríamos a volveríamos a la organización, sabe, esto es un punto interesante. ¿Volvería usted a un lugar donde usted sabe que si se descarría o si tiene que cometer o si comete un pecado, tiene que someterse a un proceso como este? Y para las personas que son apologistas, pues lo único que le puedo decir que derrumba precisamente todos sus argumentos es tan sencillo como esto. Un proceso donde no existe transparencia no es un proceso que en realidad busca el bien de la persona. No es un proceso que está bien. Porque si el proceso estuviera bien y no existiera el miedo de que nos pueden denunciar o tomamos la decisión correcta, todo fuera 100% transparente. Así que para estas cosas muchas veces no hay que buscar tantos textos o tantas explicaciones. Con sencillamente saber y demostrar que hay cero transparencia y que usted tiene cero control en su vida, pues esto demuestra que la organización sí es una secta y que sí es un grupo de alto control. Si usted ha experimentado un comité judicial, pues recuerde que hay muchas maneras de que usted puede salir adelante. Y una de ellas es buscar ayuda psicológica. Nunca piense que ir a un psicólogo está mal. Si usted aún no logra superar la vergüenza, la humillación, el trauma de haber pasado por un comité judicial, busque ayuda. Y siempre recuerde esto. Usted es mucho más que un comité judicial. Usted es mucho más que estas experiencias que le hicieron sentir mal. Usted es muchísimo más que eso. Si usted que me está escuchando estuvo en un comité judicial donde estuve yo como anciano, lo siento muchísimo. Le ofrezco todas las disculpas del mundo, porque de verdad es que pensaba que era lo correcto en ese momento, pero disculpe si yo fui una de las personas que lo hizo pasar por ese momento tan difícil. De verdad que sí. Y recuerde siempre que no la organización, no una doctrina, usted es la luz que se hace más brillante.